hablando sobre la Guerra Fría, contexto internacional que se desarrolló desde 1946 a 1991. Hacia el año 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa pierde su hegemonía internacional, dejando así dos bloques hegemónicos. Por un lado, estaba el bloque capitalista representado por Estados Unidos y a contraposición el socialista representado por la Unión Soviética. El mundo multipolar que antes existía se transformó en un mundo bipolar que rige en este contexto, donde los países pertenecientes a la periferia de esta guerra no caliente seguían al capitalismo o al comunismo dependiendo de su bloque hegemónico. Los países que no tenían una ideología firme eran denominados países del tercer mundo. Esta guerra era llamada fría, ya que estas potencias mantenían un enfrentamiento indirecto donde el escenario eran países terceros. Dentro de todo este revuelo, Argentina respondía indirectamente al capitalismo de Estados Unidos, dando una bajada de línea anticomunista para combatir al enemigo externo. Hacia el año 1955, durante el mandato de Perón, él fue criticado por la oligarquía debido al apoyo que le brindaba a los trabajadores. En consecuencia, se desató un golpe de Estado en su contra conocido como la Revolución Libertadora, logrando el exilio de Perón a Paraguay. Dentro de la oposición del peronismo existían dos líneas. La línea de Lonardi, que pretendía la reeducación del pueblo a aceptar los principios liberales, y la de Rojas, denominada línea dura. Cuando asume Aramburu, comienza el proceso de desperonización con la prohibición y proscripción del Partido Peronista. Para el año 1957, la Revolución Libertadora llama a elecciones y se postula a Arturo Frondizi, que gana gracias a un pacto secreto que realiza con Perón. En 1958, una vez ya en el poder, aplicó el modelo económico desarrollista abriendo el país al capital y tecnología extranjera. Si bien no cumplió con el levantamiento de la proscripción al peronismo, autorizó el uso de símbolos y se levantaron todas las intervenciones a los gremios. El rechazo a las medidas tomadas en cuanto al petróleo de nuestro país y la privatización de los ferrocarriles desató huelgas y reclamos con violencia. Esto obligó a Frondizi a aplicar el Plan Conintes. En 1961, el presidente inicia relaciones con Cuba y Fidel Castro, generando inquietudes en las Fuerzas Armadas por la inclinación comunista que tenía el gobierno cubano. En ese mismo año, yéndonos a un contexto internacional y de Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética aprovecharon para posicionarse ante el conflicto bélico entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, que se desarrolló desde el año 1959 hasta el 1975. Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur enviándole consejeros, mientras que la Unión Soviética suministraba municiones a Vietnam del Norte. La guerra finalizó con este último derrotador en el año 1973, lo que significó un golpe al orgullo de Estados Unidos. Y en el año 1976 se crea la República Socialista de Vietnam. Volviendo a Argentina, se estaban dando las elecciones de diputados y ya Frondizi no contaba con ningún apoyo. El pacto con Perón se había quebrado totalmente. El 29 de marzo de 1962, el golpe de Estado le da el poder provisionalmente a José María Guido, firmando un acta donde aceptaba seguir las medidas políticas de las Fuerzas Armadas y clausura el Congreso Nacional, además de intervenir en todas las provincias. Su mandato duró un año, ya que en las elecciones convocadas fue elegido Ilia de la Unión Cívica Radical del Pueblo en 1963. El 28 de junio de 1966, luego de que se sancionó una ley de medicamentos extranjeros, por su parte y con el apoyo de la prensa, grandes grupos económicos y sindicatos peronistas, los militares volvían a manos del general Juan Carlos Onganía. Onganía implementó la doctrina de seguridad nacional difundida en América Latina por los Estados Unidos frente al peligro de Cuba. En esta se sostenía la persecución a los opositores. El 29 de julio de 1966, el gobierno decidió intervenir en las universidades ya que para ellos eran opositores. Les quitaron la autonomía y el cogobierno. Las facultades fueron ocupadas por los militares. A este día se lo denominó la Noche de los Bastones Largos. También se dio la fuga de cerebros, donde se despidieron a 700 profesores que se destacaron en el exterior. El año 1969 fue un año de protesta y gran descontento por parte de las universidades y las fábricas. En mayo, estudiantes de Corrientes y Rosario protestaban contra la política educativa del gobierno. Mueren 2 adolescentes y días después se convoca un paro con movilización. El 29 de dicho mes,
ocurrió el Cordobazo que abrió las puertas a la violencia como forma de hacer política. Mientras tanto, en Cuba se venía teniendo una situación difícil durante años. Luego de ser invadida por Estados Unidos y series de dictaduras, en el año 1952 se convocan elecciones donde se postula Fulgencio Batista. Presionado por Estados Unidos, lleva adelante un golpe de Estado. Para el año 1953 aparece la figura de Fidel Castro que busca luchar contra la dictadura. Se creó el movimiento 26 de julio y aparece la figura de Ernesto El Che Guevara apoyando la causa. Para el año 1957 y 1958 se comenzaron a conseguir victorias y con Batista ya fuera del país, Estados Unidos rompe los tratos con Cuba y se inició una etapa de bloques. Cuba lanzó reformas sociales en las que se construyeron escuelas, hospitales y se alfabetizó a la población. Y en los años siguientes, figuras consideradas líderes de la revolución como el Che fueron desaparecidas, en este caso por fusilamiento en el año 1967 por el ejército cubano. Tomando como modelo a Cuba y como ejemplo al Che, se forman en Argentina varios grupos guerrilleros como el Frente Revolucionario Peronista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, Juventud Peronista y Montoneros. Los dos más conocidos fueron por parte del marxismo el ERP y por parte del peronismo Montoneros. En 1970, el Partido Revolucionario de los Trabajadores decidió crear el Ejército Revolucionario del Pueblo en un congreso partidario. Montoneros provenía de grupos de la derecha católica junto a algunos sectores de la iglesia conocidos como sacerdotes del tercer mundo. Estos grupos guerrilleros tenían a la violencia como instrumento legítimo para llegar al poder. Montoneros se da a conocer con el secuestro de Aramburu. Perón, desde Madrid, alentaba la actividad guerrillera y hablaba de un socialismo nacional. El 11 de noviembre de 1970, representaciones de la Unión Cívica Radical del Pueblo y los partidos peronista, socialista argentino, conservador popular y bloquista se agruparon y emitieron un documento denominado La Hora del Pueblo. En él se exigía elecciones inmediatas, abrir una salida electoral que diera origen a un gobierno democrático. En 1971 ocurrió el segundo Cordobazo llamado Viborazo gracias a que Uriburu los comparó con una víbora a la que debía cortarle el cuello. Este acontecimiento le pone fin al gobierno de Livingstone. Perón regresó el 20 de junio de 1973. En un hecho conocido como la masacre de Seiza, la izquierda de Montoneros y el aparato de la derecha sindical de la CGT se enfrentaron por el control del palco de honor con un saldo de 13 muertos y 365 heridos. Cámpora renunció el 13 de julio de 1973, dejando el camino libre para que Perón se presentara en las nuevas elecciones. En las elecciones que se celebraron, Perón ganó con el 62% de los votos contra el candidato de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín. Se convirtió en presidente por tercera vez en octubre de 1973, con su esposa Isabel Martínez de Perón como presidente.